Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras, correspondiente al domingo 12 de septiembre de 2021. Hoy vamos a hacer la lectura del pasaje del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, que dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. El firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, el conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vi Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto, en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios cuanto había hecho. Y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día del sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Amén.
Comenzamos en esta mañana de nuevo por el principio. Los seres humanos tenemos necesidad de ordenar el mundo en el que vivimos y una manera de hacerlo es dar un sentido al tiempo. Por eso marcamos fechas, periodos y tiempos especiales para indicar que no todo es igual, que no estamos en un eterno retorno de lo mismo. Seguir el calendario cristiano nos ofrece esta posibilidad, estructurar el tiempo acorde con las grandes verdades de la fe cristiana. Es nuestra manera de decir, aquí estamos, somos cristianos y esto es lo que creemos. En esta mañana confesamos que creemos en un Dios creador. Ahora, al comienzo de esta nueva temporada de predicaciones, volvemos al principio de todo, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, como hemos leído en el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 1 de este libro de Génesis. Sin embargo, este volver al principio no quisiera que se quedara aplanado por la rotundidad de los quehaceres y las preocupaciones de nuestra vida diaria. Quisiera, por el contrario, ser capaz, con la ayuda de la palabra y del Espíritu, de transmitirnos y de estimularnos a leer este principio como una renovación. Es decir, no leamos este texto con el tono de lo ya sabido, de lo ya conocido, de lo ya pensado, de lo ya creído, sino que lo abordemos de una manera distinta, no nueva necesariamente, pero sí distinta de manera que nos suponga una renovación. Pero en primer lugar, si queremos una renovación, en primer lugar debemos desear esta renovación. Lo normal en muchas ocasiones es que no queramos el cambio, que no queramos renovación, porque la renovación implica cambio, implica dejar cosas, implica una transformación, implica viaje, implica camino, implica desplazamiento, implica dejar falsas seguridades. Y precisamente en muchas ocasiones estamos demasiado aferrados a esas falsas seguridades o seguridades que no son tales. Por lo tanto, debemos desear esta renovación como iglesia, como pueblo de Dios, como personas individuales, este volver a empezar, siempre en fidelidad y con fe en nuestro Señor Jesucristo y en compañía de su pueblo. Quisiera para esta temporada que nos sirviera como motivación y como guía los versículos del texto de Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 al 3, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no yendo solos, no yendo por libre, no siendo llaneros solitarios, sino teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que nos han precedido, que nos han transmitido y nos han enseñado la fe, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo aquello que nos impide avanzar, de todo aquello que nos impide avanzar, y corramos con paciencia, no queriendo llegar muy a prisa, no queriendo ser el primero en nada, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos no en ti, no en mí, no en el predicador de moda, no en la corriente de moda en la iglesia, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe que está fundamentada en Él y no en nosotros, ni en falsas seguridades, ni en sistemas ideológicos de ningún tipo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y con eso nos dejó ejemplo. Sufrió menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, que no tuvo una vida fácil, ni que todo fue apacible y todo fue y lo aceptaron y lo recibieron siempre bien. Todo lo contrario, dejándonos Jesús ese ejemplo para que nuestro ánimo no se canse ni desmaye.
que este sea el marco en el que como iglesia en esta temporada nos movamos, ¿no? Y que esto os estimulo y os invito para poder recorrer el camino que tendremos por delante, que no sabemos hoy por hoy cuál será, bajo la perspectiva de estos versículos. Al comienzo, el principio. El principio que lo cambia todo es este. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quizás pues esto nos puede parecer a cuento chino, perdón por los chinos, pero es la expresión en español, nos puede parecer pues algo trivial, algo que ya no tiene importancia, algo que no nos aporta nada. Nos puede parecer, como digo, insignificante y a la fuerza de repetirlo de una otra vez, corremos el riesgo de perder el significado que encierra esta simple declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, ese principio con el que comienza la Biblia lo cambia todo. Que Dios haya creado cielos y tierra supone que el mundo, la naturaleza o el universo no es Dios. Y esto, que parece una trivialidad, parece, claro, si Dios es creador, supone que hay un mundo que ha sido creado y que por lo tanto no es el mismo, no es Dios mismo. Pues bien, esto es una distinción fundamental a partir de la cual cambia todo. Cambia el mundo de la Biblia, el mundo que la propia Biblia, estimulada y motivada por la revelación de Dios, consolida, y después el mundo que va a ser heredero de esa Biblia, que va a ser principalmente la sociedad cristiana posterior. Y esta simple declaración, como digo, cambia el mundo, cambia todo. La imagen y la comprensión que el mundo tenemos. El mundo es mundo porque Dios es creador. En las sociedades y las culturas en las que el Dios bíblico se da a conocer como un Dios creador, en ese contexto de los pueblos con los que Israel compartía espacio geográfico, sociopolítico, cultural, y en el que Israel se movió, el mundo era divino. Como decían los griegos, todo estaba lleno de dioses. Explicar bien esto nos llevaría mucho tiempo. Sé que al final hay que concentrar en 30, 40 minutos lo máximo una predicación y al final no nos da tiempo a poder tener y explicar cosas que llevan mucho tiempo, que llevaría mucho tiempo. Vamos a intentar sintetizarlo lo más posible, ¿no? En este relato de la creación en Génesis que hemos leído, nos muestra precisamente esto, ¿no? Que el texto requiere ser leído como una crítica contra esa cultura que contemplaba el mundo poblado de dioses y no como se ha leído modernamente como el relato literalista, que hay que leerlo al pie de la letra y que su verdad está en esa interpretación al pie de la letra, como si fuera la única lectura posible. No es esto que nosotros defendemos aquí, ni tampoco como un relato concordista con la ciencia, es decir, que hay que a ver qué nos dice la ciencia y hay que hacerle encajar una cosa con la otra. Porque el relato de la ciencia y el relato de la creación pues, son dos abordajes distintos, no necesariamente contradictorios. Ya, podríamos decir que la ciencia nos habla del cómo y el relato de la creación nos habla del qué. El relato de la creación nos habla del significado profundo de la realidad, mientras que la ciencia nos habla del cómo funciona el mundo y cómo el mundo ha tenido un desarrollo. Pero volvemos un poco al principio anterior, a explicar qué significa que la sociedad de las culturas, o la sociedad de las culturas en las que se da la Biblia, en las que la Biblia crece, se desarrolla,
su concepción del mundo, lo que era el mundo, era una concepción de un mundo divinizado o lleno de dioses. Mientras que esa declaración de Dios como creador hace que cambie esa concepción del mundo. Y ahora vamos a explicar a qué nos referimos con todo esto. Nos dice el relato de Génesis en capítulo 1, versículos 3, 5 y 14 al 19, para dar agilidad a la predicación. Como se trata de un pasaje muy largo, no voy a hacer como siempre hago, que es intercalar la lectura de los pasajes en el centro a lo largo de la predicación, sino que hemos hecho una lectura primera y ahora vamos a simplemente citar los pasajes. En Génesis, como digo, 1, versículos 3 al 5 y los versículos 14 al 19, Dios crea la luz y la presencia de la luz se convierte en el día y la ausencia pues en noche. Y Dios, día y noche, luz y oscuridad, se convierten en realidades mundanas. Y cuando hablamos de que, porque Dios crea el mundo pasa de ser divino a ser mundano, aquí lo vamos a utilizar contraposición con mundo divinizado. De un mundo divinizado, que es el mundo, la concepción de las sociedades arcaicas y de aún muchos espacios religiosos, culturales y sociales, consistía en considerar pues, la realidad en la que el ser humano está inserto como pues, un continuo de ser en el que todo, hay una gradación del ser en la que hasta llegar a lo divino, a lo sagrado, lo último, con cada espacio sociocultural se conceptualice, pues hay toda una gradación de dioses, de reyes divinizados, de ancestros, de espíritus, de ángeles, de demonios, etcétera, etcétera. Cada sociedad y cada cultura de una época. Pero, digamos, lo divino y lo humano estaban mezclados, todo encerrado dentro del mundo. Pero cuando Dios crea, cuando la Biblia nos dice que Dios crea el mundo, entonces se cambia esa concepción porque Dios, lo divino, ya no es el mundo, está fuera del mundo, entre comillas, lo de fuera. Pero el mundo dejaría, si tenemos un Dios único que es creador y que no es el mundo dejaría de estar poblado de todas esas divinidades, de todos esos reyes divinizados, ancestros, espíritus, ángeles, demonios, todo eso. Y eso es lo que hace, lo que está haciendo, lo que está postulando y lo que está defendiendo este relato de Génesis, capítulo 1. Como hemos leído en estos versículos que he citado ahora, del 3 al 5 al 14 al 19, el sol y la luna, que en ese mundo divinizado eran pues, divinidades, pues ya no lo son. Ahora se convierten en ser mera creación de Dios. Incluso las temidas aguas de los océanos y los mares, pues no son esas realidades primordiales como existían estas culturas y en estas religiones, donde residían los poderes malignos, donde existía el mal como una realidad cuasi física, los seres monstruosos que amenazaban a los seres humanos que podían atreverse a cruzar esos mares, sino que todo ello es creación de Dios, incluso donde está el soplo de Dios presente, ¿no? Como hemos leído en Génesis, en el versículo 2, está siempre en el capítulo 1, por lo tanto solamente voy a citar los versículos, versículo 2, versículos 6 al 8, o versículos 20 al 23. La vegetación, los árboles, las plantas, sus semillas, sus frutos,
son también creación de Dios, como ven los versículos del 9 al 13. De modo que el mundo natural no es la repetición de ciclos de las acciones de los dioses, de dioses que mueren y que nacen, que copulan y que matan, que bendicen o maldicen a los seres humanos con la fecundidad o la esterilidad de la tierra, como era, por ejemplo, propio de la sociedad cananea, la cultura cananea, en la que el culto al dios Baal, al dios Mot, representaba precisamente esta constancia de ciclos de vida y muerte, de fecundidad e infecundidad, de esterilidad de la tierra y de abundancia, y a los que se prestaba pues, culto en Canaán. Todo lo contrario, lo que aquí se nos está diciendo es que todo el mundo natural, en este caso el vegetal, árboles, plantas, semillas y frutos, son creación de Dios y su fecundidad proviene del propio desarrollo con el que Dios los ha creado. Y esto es una innovación tremenda en estas culturas. Basta pensar que lo tenemos en la propia Biblia en muchas ocasiones, pues todas las críticas de los profetas a los culto a Baal o a los Baales, que ya se convierte como un paradigma de tantos otros cultos, ¿no?, en la propia Biblia. Y esa polémica constante contra otros contextos cúlticos fuera del contexto del culto a Yahvé, culto a Dios, es precisamente lo que tienen es esta contraposición entre dos maneras de entender, de definir el mundo de manera distinta. También todo el mundo animal es creación de Dios, en los versículos 24 y 25. Así los animales dejan de ser esa representación totémica de la comunidad, en la que el animal, pues un determinado animal representa los lazos de esa comunidad tribal, en la que se objetiva el espíritu de la comunidad, los lazos de la comunidad. Los animales ya no pueden representar ninguna divinidad que se hace presente en el mundo a través de tal o cual animal. En esta concepción del mundo hay muchas divinidades que están representadas con formas de animales. Un paradigma de eso, por ejemplo, es la cultura egipcia. Según el relato de Génesis, nos dice, son solo creación de Dios. Y vemos cómo el relato de Génesis está estructurado de una manera en que va haciendo un repaso, digamos, a la realidad en su conjunto. No es una explicación científica de cómo Dios ha creado el mundo, ni cómo el mundo ha llegado a ser lo que es. Pero incluso el relato bíblico no se queda ahí, sino que también nos transmite que incluso el ser humano es creado por Dios. Y eso supone, si hemos dicho antes que el mundo no es divino, supone ahora que el ser humano haya sido creado por Dios, supone que el ser humano tampoco es divino. Como leemos en el versículo 26, la primera parte de ese versículo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En las culturas donde el mundo era divino, la gran tentación del ser humano era su divinización, convertir al ser humano en divino. Y de hecho era lo que ocurría con los reyes y grandes personajes. Muchas de estas culturas, los reyes forman parte de ese continuo de ser. Los reyes divinizados, a su muerte, forman parte de esa estructura de ser en la que, digamos que hay que imaginar, por imaginarlo de alguna manera, por representar de alguna manera como una serie de escalones, y los reyes divinizados pues, representaban un escalafón dentro de esa cadena de ser. No es baladí que la tentación primordial que refleja el relato de Génesis 3
el versículo 5, la primera parte, en las palabras de la serpiente a Eva, dice, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La gran tentación de Génesis 3 es precisamente ese impulso, ese no aceptación del ser humano de sus propios límites y de ese afán de divinización, de autodivinización. Pues eso estaba presente, era algo proclive en las culturas que podríamos llamar arcaicas o de matriz holística o de matriz mítica. Hay muchas formas, se han calificado de muchas maneras por los especialistas. Como digo, que el mundo se ha creado implica que el mundo no es divino, que el ser humano se ha creado implica que tampoco es divino. El que el ser humano sea creación de Dios significa que el ser humano no es Dios. Igual que el mundo no es Dios, el ser humano no es Dios. Sin embargo, paradójicamente, que el ser humano no sea Dios no significa que pierda con ello su valor. De hecho, en aquella sociedad donde el mundo era divino y donde algunos, no todos, pero algunos seres humanos podían llegar a ser dioses, suponía que el resto de los seres humanos podían ser hechos esclavos. Esa divinización no estaba al alcance de todos los seres humanos, pero en ausencia de esa divinización, el ser humano forma parte de un engranaje mucho mayor que él, que es ese mundo unificado, ese mundo divinizado. Y el ser humano es una parte más de ese engranaje, no es nada especial. De hecho, pues, digamos, la pertenencia a ese mundo que es ese hogar, digamos, divino, divinizado, pues confortaba a las personas que se sabían pertenecientes a ese mundo. Pero, claro, eso suponía que el ser humano no tenía en sí mismo un valor no intrínseco y que por lo tanto podía ser hecho esclavo, incluso en las culturas pues, babilónicas. La cultura babilónica, por ejemplo, pues la esclavitud estaba legitimada como un servicio a los dioses, ¿no? Los propios dioses esclavizaban a los seres humanos para servirlos, lo cual no era más que una legitimación de las acciones políticas de sus gobernantes. Por eso que el ser humano no sea Dios, pero que ha sido a su vez creado a imagen y semejanza de Dios, supone que los seres humanos tienen una dignidad y merecen un trato acorde con ello. Y eso es algo que lo encontramos en la Biblia, aunque en algunos momentos el propio Israel fuera incoherente o no fuera fiel con esa imagen. Una cosa no quitaba a otra. Incluso en el propio cristianismo le ha llevado siglos comprender esa realidad, ¿no? El ser humano no puede ser Dios, pero al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios tampoco puede ser esclavo. Por eso Israel fue un pueblo sacado de la esclavitud y es paradigmático que así se nos transmite en la escritura, ¿no? Por lo tanto, ya eso implica muchas cosas, ¿no? Y tiene esta connotación. Que el ser humano sea creación de Dios supone que hay una normatividad biológica, al menos biológica, cuando dice varón y hembra los creó. Pero también que ha sido creado en condiciones de igualdad, porque varón y hembra los creó. Porque a veces nos cogemos una cosa para abandonar otra, ¿no? Varón y hembra los creó supone que los creó en condiciones de igualdad. No tenemos en este relato ningún elemento de desigualdad.
que varón y hembra los creó implica que, al menos desde el ámbito biológico, existe una normatividad, cosa que hoy, por ejemplo, no se quiere, digamos, soslayar. La imagen y semejanza de Dios está representada por igual en esta diferenciación biológica y sexual, es decir, tanto en el hombre como en la mujer. No hay una consideración distinta en cuanto a la imagen y semejanza de Dios por el hecho de ser varón o hembra, como dice el texto. Aunque, y eso es algo que tampoco deberíamos olvidar, somos justificados, lo vimos en su momento, por encima y al margen de cualesquiera diferencias de etnia, de clase social, de diferenciación sexual y también de género, que diríamos hoy. Y ambas realidades deben conjugarse en esta perspectiva, es decir, la normatividad biológica, por un lado, varón y hembra los creó, pero la justificación, en la justificación somos justificados sin que estas realidades cuenten. Como he dicho, de diferencia de etnia, de clase social, de diferenciación sexual o de género. Porque solo la fe en Cristo es la que determina la pertenencia al pueblo de Dios. Que el Dios creador haya creado a un ser humano en condiciones de igualdad y de semejanza con Dios, con él mismo, supone que el ser humano ha sido llamado a reflejar su condición creativa y a participar con ella en el mundo creado por Dios. A lo largo de la historia del pensamiento cristiano, de la teología cristiana, pues esta categoría de ser creado a imagen y semejanza de Dios se ha interpretado de diferentes formas. En la Iglesia antigua, pues, era la capacidad de su razón, de la racionalidad de los seres humanos, por ejemplo, cosa que estaba muy influida por la filosofía griega del mundo griego. En otros momentos se ha identificado con otras características. Pero si algo está caracterizando todo este pasaje a Dios, es que es un Dios creador. Esa es la característica principal que el texto nos está atribuyendo, nos está transmitiendo acerca de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, y sin menoscabo de otras realidades, que seamos creados a la imagen y semejanza de Dios implica que hemos sido creados para poder reflejar esa condición creativa y a poder participar creativamente en ese mundo que Dios ha creado. Precisamente porque el mundo es mundano, es decir, se ha convertido en una realidad no divinizada, el ser humano, en esta concepción de la Biblia, puede participar de ese mundo y puede reflejar su condición creativa que ha recibido de Dios precisamente en la participación de ese mundo. Y esto es una novedad, como digo, en la cultura en las culturas de la época, y la misión del mundo de la época, y que ha determinado después, y ha sido muy importante, muchas ocasiones, para muchas cosas positivas, algunas veces también hay que decirlo, en algunas cosas negativas, porque la Iglesia o la sociedad cristiana no ha sido siempre fiel a Dios de la misma manera, pero ha cambiado el mundo. Claro, explicar todas estas cosas en detalle llevaría mucho tiempo, como digo, pero bueno, vamos a apuntar algunas cositas. Estamos llamados a la creatividad y al crecimiento. Y esto me parece muy importante. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no me voy a cansar de repetirlo. Creatividad y crecimiento no es productividad, ni es pragmatismo, ni es utilidad, como estamos tan acostumbrados hoy en día en nuestra sociedad. Creatividad y crecimiento tampoco es una obediencia estricta. Creatividad y crecimiento son dos categorías muy dinámicas para concebir el mundo, la realidad, a nosotros mismos, nuestra propia vida.
vemos que Dios es creativo y en ese despliegue Dios está ordenando la realidad creada, que Él ha creado de una determinada manera. Hay un dinamismo en el texto. Y yo creo, como le hemos leído en el versículo 26 o en los versículos 28 y 31, en todo el texto, ¿no? Y me gustaría que nos viéramos nuestra propia vida, pero la vida de la Iglesia también en estos términos de creatividad y crecimiento. Crecimiento en distintas facetas, ¿no? Numérico, pero no solamente numérico, de conocimiento, de madurez, de capacidad de comunión, de relación entre nosotros, etc. Esto supone, si hemos sido llamados a la creatividad y el crecimiento, supone que el mundo, que ya no es divino, sino mundano, creado por Dios, ahora puede ser modificado y controlado, como decíamos antes. Ya el ser humano se convierte en participante de ese mundo, no en un mundo como en un mundo arcaico, que es un mundo divinizado y por lo tanto está lleno de tabúes, de cosas que no se pueden hacer, de cosas que no se pueden tocar, de lugares que no se pueden visitar, de líneas que no se pueden traspasar a todos los niveles, sino que el mundo es algo en el que el ser humano puede participar, puede cuidar, puede proteger. En este texto también tradicional de Génesis se ha interpretado de una forma un poco ambigua a veces o desequilibrado, porque ese sojuzgar la tierra en realidad tiene que ver con esta participación del ser humano en el mundo, no una posición de dominio, porque en este texto, por ejemplo, que hemos leído versículos 28 al 31, vemos que todo el mundo es vegetariano, los animales y el propio ser humano son vegetarianos. No sería una cuestión de decir, interpretar, que algunos hoy podrían interpretarlo como una legitimación para ser vegetariano, ahora que cada día estará más de moda esto, ¿no? Pero no creo que es esto, es la limitación, hay una limitación de ese dominio sobre el mundo por parte del ser humano. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo, y después será enfatizado por la otra parte o el otro relato de la creación, en la que el ser humano está cuidando ese jardín del Edén, ¿no? Está participando en ese nombrar los animales, etcétera, etcétera. Hay una actividad propia del ser humano participando de ese mundo que se ha vuelto mundano y que debe ser cuidado por el ser humano, que Dios le dota de esa responsabilidad de cuidado y de protección del ser humano, pero al mismo tiempo puede ser modificado, participado con la actividad propia del ser humano. Entonces existe esa doble responsabilidad que en muchas partes de la historia se ha desequilibrado, que hoy vamos aprendiendo a la necesidad de equilibrarlo, pero que estamos lejos de que sea así. Pero está en el texto, y eso solamente es posible porque el mundo se ha vuelto mundano. Las implicaciones de estas innovaciones del Dios revelado en Israel y la Iglesia son grandísimas para el mundo de la Biblia y para la cultura y la sociedad cristiana que les ha encarnado. Yo solo voy a enumerar algunas cosas que evidentemente requerirían de muchísimas matizaciones y que requieren procesos culturales, históricos y sociales complejos y que no son tan monolíticos como lo puedo citar aquí en un minuto, pero que sí tienen esta matriz bíblica que es fundamental y que a veces, pues por la propia dinámica de los seres humanos, también se ha pervertido en determinados aspectos, ¿no? Todo eso siempre que hablamos del ser humano hay que tenerlo en cuenta por el propio pecado o la existencia del mal en el mundo. Esto es así, ¿no? Pero a modo de enunciación, podemos decir que toda nuestra sociedad, incluso su versión secular, está construida sobre este principio de que Dios ha creado el mundo. Y los mejores logros de nuestra propia sociedad, incluso, como digo, en su versión más secular, como son la ciencia, la tecnología, la distinción de los poderes políticos, la administración de la justicia, el ordenamiento jurídico, los derechos individuales y sociales, muchas de estas conquistas, de estos desarrollos, son fruto
de esta concepción del mundo que nos transmite la Biblia, de que Dios es creador y que el mundo es mundo y que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso cambia completamente el mundo. Y de ahí de esa concepción del mundo se ha desarrollado todas estas cuestiones. Y eso es algo que no debemos olvidar. Es cierto que la cultura, como dije antes, es ambigua y porosa, y tanto como Israel como la Iglesia no siempre entendieron o no siempre fueron a la realidad de ese Dios trascendente que nos transmite la Biblia y a esa cultura de la Biblia. Y muchas de las consecuencias, incluso dentro de la propia Biblia, vemos esta realidad. Muchas de sus consecuencias no han sido percibidas hasta muchos siglos después, y algunas, por el propio desarrollo de la sociedad actualmente, están lejos de perderse algunas de estas cuestiones. Eso también llevaría mucho que decir, que explicar, pero bueno, iremos haciéndolo poco a poco. Que Dios sea creador supone que la creación importa, pero por eso mismo la cultura y la sociedad también son ámbitos donde se refleja la fidelidad o infidelidad del pueblo de Dios. Estamos muy acostumbrados a reducir la fe al ámbito privado y por lo tanto pues, todo cuenta con una relación personal con Dios y por lo tanto, bueno, pues ahí se cifra todo, ¿no? El camino de la fe. Y esto, paradójicamente, no es de la Biblia, sino que viene precisamente de los desarrollos del mundo moderno, que muchas veces lo que hace es cortar la vinculación, el cordón umbilical de esa matriz bíblica. Pero eso llevaría también otras reflexiones más profundas. Pero debemos por eso entender que si Dios ha creado el mundo y que el mundo creado por Dios, como se nos repite en el Génesis, era bueno, el ser humano puede participar de ese mundo. La participación en ese mundo, y lo conforma la cultura y la sociedad, es parte esencial de la vocación que Dios ha dado al ser humano en ese reflejo, esa imagen y semejanza de Dios, en ese reflejo de creatividad del propio Dios por parte del ser humano. Aunque, como podemos ver por el propio relato de Génesis, por ejemplo, ese impulso creativo puede pervertirse, por ejemplo, en la construcción de la Torre de Babel. ¿Para qué? Para llegar a Dios. Ese impulso de autodivinización que tenemos en Génesis 3 se nos va a repetir en Génesis 11, en el relato de Babel, y en el cómo incluso la creación de la cultura y la sociedad puede volverse, pervertirse, infiel a Dios, o como queramos expresarlo, o desviarse y buscar esa autodivinización. Y por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta por la presencia del mal o del pecado en el mundo. Pero, evidentemente, eso no quita que la cultura y la sociedad y su participación en el mundo para el ser humano sea también un reflejo de esa vocación dada por Dios. Pero por encima de todo, y con esto terminamos hoy, que Dios sea creador supone que la gracia es previa a la ley. Esto ya nos lo decía Pablo, pero que Dios haya creado el mundo implica precisamente que su gracia es primero que la ley, que ya la misericordia de Dios está presente en el acto de creación mismo, la que nos regala un mundo, lo que se nos regala una existencia, el que se nos regala unos dones. Por lo tanto, la gracia es previa a la ley. La gracia y la promesa de Dios son previas a cualquier exigencia de la ley. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si no, hacemos de nuestra vida un puro legalismo. Es más, la ley es solo, como decía Pablo, ese auxilio para llevarnos desde la promesa que Dios ha prometido a su cumplimiento. Y la ley es ese auxilio para llevarnos de un sitio al otro. Pero no es un fin en sí mismo. Por eso, la historia también importa, porque entre aquella primera creación y la creación futura de la que habla Isaías o la que habla
Apocalipsis, perdón. Hay una continuidad. Otro de los elementos fundamentales que viene del mundo de la Biblia es comprender a Dios y la acción de Dios de una manera historificada, es decir, que Dios actúa dentro del ser humano, de la progresión de la vida humana como una historia que fluye desde un punto de origen hasta un punto final. Y esto es propio del mundo de la Biblia. Y fuera de ese mundo de la Biblia no existe esa concepción. Pero entonces eso nos dice que en ese desarrollo, que esa historia cuenta, que es importante. Y la propia narración que nos cuenta la Biblia lo atestigua de esa manera. Pero las promesas que tenemos futuras, pues también atestiguan que el periodo intermedio no es solamente la espera a que cuanta más personas se conviertan mejor, sino que el propio desarrollo histórico tiene un valor y tiene importancia para los planes de Dios. Por lo tanto, entre aquella primera creación y aquella futura creación, hay una continuidad y no una espera estéril. Y porque no estamos en una espera estéril, como decía el texto de Hebreo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante como iglesia. Que nuestra motivación sea la gracia de Dios, la creatividad y el crecimiento. Yo esto es lo que quiero que nos quedemos en el día de hoy. Que el motor de nuestra iglesia sea la gracia de Dios, sea la creatividad y sea el crecimiento en todas sus facetas. Y eso supone, entre muchas cosas, no encerrarnos en formas de pensamiento, de creencia, de comportamiento rígidas o estereotipadas, sino reflexivas y ponderadas, tanto a la luz de la palabra como del conocimiento de la cultura y de la sociedad en la que vivimos, a veces para criticarlos, a veces para asumir ciertos aspectos. Esto es inevitable, siempre ha sido así. Habrá quien desee la seguridad de lo siempre igual o de lo siempre así. Siempre se hizo así, siempre se pensó así, siempre nos comportamos de esta manera, siempre hicimos aquello, siempre hicimos lo otro. Y es legítimo. Aunque creo que esas son falsas seguridades, pero bueno, es legítimo. Porque tampoco es cuestión de mover la silla a nadie. Pero esas personas deberán entender que los retos y las dificultades para la fe hoy no son los que fueron ayer. Pero ayer no es ayer hace 50 años, que también, sino ayer hace un año, 2, 5. Y que por tanto, esta sociedad cambiante, con infinidad de problemas y retos presentes y futuros, pues hay que afrontarlos con esa creatividad y con esa participación del mundo a la que Dios nos ha llamado, según nos transmite ese relato de Génesis. Y que hay que afrontarlos con creatividad, con determinación, con la fe que confía en Dios. Eso no es algo que nunca podemos olvidar. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo ni se canse ni desmaye en esta carrera que tenemos por delante. Y esto quiero que seamos estimulados hoy. A perseverar la carrera que tenemos por delante, a considerar que esa carrera forma parte del plan de Dios y que debemos participar de esta sociedad como iglesia desde la creatividad, desde el crecimiento, desde la gracia de Dios, desde la fe que confía, también en juicios reflexivos y críticos, por supuesto, siempre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe en este fantástico camino, que podamos, como decía el texto de Hebreo, quitarnos todas las cosas que nos agobian, que nos pesan, que no nos dejan avanzar. ¿Estamos dispuestos a abandonar esas cosas que no nos dejan avanzar? Que así sea.